Queridos hermanos y amigos, celebramos el segundo domingo de Cuaresma. La lectura está tomada de San Marcos capítulo 9, versículos del 1 al 9. Y se nos narra cómo Jesús se dirige hacia Jerusalén para culminar con esa misión que Dios le había encomendado, la misión de anunciar el Evangelio, de salvar las almas, y que había iniciado dicha misión en Galilea en medio de multitudes. Ahora se dirige hacia la soledad de la cruz, donde entregará su vida por cada uno de nosotros. Ciertamente no sería fácil para Jesús enfrentarse a la dureza de la cruz, enfrentarse a una condena, y aunque sabía que era un servicio que prestaba a nosotros, los seres humanos, pues también se le hacía cuesta arriba el entregar su vida, porque era totalmente Dios, pero también era totalmente hombre. Esta subida hacia Jerusalén le implicaba también para él y para sus discípulos unir cuesta arriba, no tanto por tener que subir a las montañas de Judea, sino sobre todo por lo que esto significaba, el sacrificio. Pero para los discípulos tampoco era nada fácil saber que se iban a quedar sin su maestro, y tampoco era fácil comprender que el Mesías perdiera su vida o llegara al fracaso en el momento de la cruz. Humanamente es algo que no se comprende y que es difícil entender. Se nos narra que en este caminar hacia Jerusalén, los discípulos junto con Jesús hacen una parada en el monte Tabor. Y es que la montaña en el lenguaje bíblico significa precisamente el lugar de la revelación. Recordemos nosotros que en el Antiguo Testamento, en el monte Sinaí, Moisés tuvo la oportunidad de encontrarse varias veces con Yahvé, y también el profeta Elías se encuentra con Yahvé en ese mismo monte. Por eso hoy la narración pues nos cuenta cómo en el momento de la transfiguración se aparecen estos dos personajes al lado de Jesús, y esto pues nos recuerda que estamos ante una revelación de Dios, ante una epifanía, y por otra parte que estos dos personajes refrendan también lo que significa Jesús, es decir, que Jesús es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. La transfiguración de Jesús, como se nos narra hoy en el Evangelio, donde Jesús recibe una luz esplendorosa que encandila a los mismos discípulos, viene a ser también una luz que va a reforzar la esperanza de los discípulos que van un poco desanimados y tristes hacia el camino de Jerusalén, y por otra parte también allí se va a recibir una palabra del Padre que va a afianzar la confianza en el futuro de estos discípulos que van detrás de Jesús. Encontramos en esta narración que Jesús se pone resplandeciente, sus vestiduras cambian, pero también que aparece una nube, y esa nube es la señal de la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y por supuesto aquí también se refiere a lo mismo, es la presencia de Dios en un momento determinado de ese camino hacia Jerusalén. Junto con la nube también va a aparecer la voz del Padre que va a decir: este es mi Hijo amado, escuchadlo. En el Antiguo Testamento también aparece esta frase de parte de Dios cuando le dice a Abraham: toma a tu Hijo amado y sacrifícalo. Por lo tanto, ahora en el Nuevo Testamento, cuando escuchamos una frase parecida, donde se nos habla del Hijo amado, entendemos nosotros que estamos en el preámbulo, estamos a las puertas de esa entrega de la vida del Hijo del Hombre por nuestros pecados. Que así como Isaac fue pedido por Dios para que Abraham lo sacrificara, en este caso es el mismo Dios el que va a entregar a su propio Hijo, a Jesús, por nuestra salvación. Ciertamente Jesús y los mismos discípulos estaban a punto de enfrentarse al momento más difícil de su vida, la pasión, muerte y resurrección. Pero esta manifestación de Dios en el monte Tabor, donde reconoce a Jesús como su Hijo y además invita a que le escuchemos, es precisamente una palabra de aliento para los discípulos, lo cual les animó a seguir adelante en este caminar difícil, sabiendo que Dios tiene en sus manos las riendas de la historia, y sabiendo también que en ningún momento el Padre iba a abandonar totalmente a su Hijo. Por lo tanto, le da a los discípulos y también nos da a nosotros la certeza de un futuro prometedor, que a pesar de las dificultades que se puedan avecinar, siempre el ser humano que confía en Dios tiene una esperanza fuerte en que Dios lleva las riendas de la historia y que en Él está la salvación. Nosotros que nos vamos adentrando poco a poco en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús a través del camino cuaresmal,
necesitamos, como los discípulos, también subir al monte Tabor y fortalecer nuestro ánimo y encontrar esperanza en el futuro. Necesitamos ver con los ojos de Dios nuestra realidad. Necesitamos comprender también el destino de una historia que es la nuestra, la actual, que a veces sentimos que va camino hacia el caos, o también mirar nuestra propia vida personal, que muchas veces la podemos encontrar sin sentido o con muchos problemas, pues mirarla con esos ojos de esperanza que solamente Jesús nos puede dar. Y evitar así caer en falsos pesimismos que nos llevan a la desesperanza. Subir al monte del Señor significa intensificar nuestra oración. Solamente cuando subimos a la montaña del encuentro con Dios, es decir, a la oración, a la Eucaristía, al encuentro con el Señor, solo desde allí podemos ver la realidad objetivamente como la ve Dios. Y esto hace que veamos las cosas en su justa medida, que no nos ahoguemos en cualquier problema, sino que sepamos ver la solución a cada cosa con la ayuda de Dios. Más aún en los momentos difíciles, así como nos pasa cuando subimos a una montaña y que desde arriba vemos todo pequeño, pues también pasa con los problemas, con las dificultades, con nuestra misma vida de pecado, que cuando nos subimos a la montaña de la oración podemos ver todo más pequeño y por lo tanto todo más fácil de solucionar. Solo desde la experiencia del encuentro íntimo con Jesús es que podemos, los seres humanos, sobrellevar los fracasos aparentes de la vida y encontrar en cada momento de nuestra existencia un motivo para seguir adelante. Sobre todo porque cuando creemos, encontramos también en las dificultades, como en los momentos alegres, la mano de Dios que va guiando nuestra historia. Y por lo tanto vamos encontrando en Él el camino de la salvación. Llama la atención que la única palabra de Dios Padre dirigida a los hombres en el Nuevo Testamento es justamente la que hoy leemos. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Esto sintetiza muy bien lo que significa la vida del creyente. Si queremos llegar a la santidad, si queremos llegar a la salvación que anhelamos, solamente tenemos que escuchar a Jesús, hacer eco de sus palabras, poner en práctica todo lo que nos enseña y dejarnos llevar con obediencia por su santísima voluntad. Pedimos al Señor que nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.